Ana María López siempre había visto a Madrid como una ciudad de marcadas contradicciones. Un monumento resplandeciente a los ideales de libertad y democracia, pero también un lugar donde las maquinaciones políticas zumbaban bajo la superficie como una corriente oculta, donde el poder residía no solo en los grandes edificios, sino también en conversaciones en voz baja y miradas sutiles. Como asesora principal de políticas en el Ministerio de Defensa, Ana caminaba sobre una cuerda floja. De un lado estaba su inquebrantable deseo de servir a su país, una vocación inculcada en ella desde la infancia. Del otro, la inquietante conciencia de que cada uno de sus pasos podía ser escrutado más que el de la mayoría, simplemente por el color de su piel. Había perseverado, impulsada por una creencia arraigada de que su presencia importaba, de que su éxito podía abrir caminos para otros que se parecían a ella. A los 36 años, Ana poseía una confianza tranquila que desmentía la seriedad de su posición. Años de dedicación incansable le habían labrado una reputación como una estratega diligente y visionaria, alguien que contaba con el oído de algunos de los funcionarios de defensa más prominentes del país. Sabía el peso que llevaban sus palabras, entendía el delicado equilibrio de la política global y abordaba su trabajo con una precisión meticulosa que rozaba la reverencia. En una de esas noches de principios de otoño, Ana se encontraba conduciendo lejos del Ministerio de Defensa, mucho después de que los pasillos se hubieran vaciado del tráfico peatonal del día. El cielo estaba pintado con tonos de violeta profundo y naranja desvanecido, un marcado contraste con las luces fluorescentes de su oficina. Se dirigía a una cena tardía con un viejo amigo, un coronel del ejército al que conocía desde sus días en Rock en la Universidad Complutense de Madrid. El plan era encontrarse en un pequeño bistró en Majadahonda. Ana conducía un sedán sensato, un discreto Ford Fusion híbrido. A pesar de su rango y el considerable salario que conllevaba, prefería mantener un perfil bajo. Nada de coches deportivos llamativos, nada de vidrios polarizados que proyectaran una sensación de importancia propia. Su madre la había criado para ser humilde, para recordar sus raíces. Nunca olvides de dónde vienes, Ana, siempre le decía su madre, con una voz firme pero amorosa. El éxito es un privilegio, no un derecho. Úsalo para elevar a los demás. Cada milla que pasaba, pensaba en el rostro orgulloso de su madre en su graduación doctoral, en cómo le había dicho que marcaría la diferencia no solo en las Fuerzas Armadas, sino en toda la nación. Ana estaba ansiosa por estar a la altura de esa esperanza. Esa noche, reproducía en su mente una reunión crucial. Había presentado un plan estratégico para mejorar las medidas de ciberseguridad en varias ramas militares. Los altos mandos parecían impresionados, especialmente porque sus propuestas podrían ahorrar millones en gastos de defensa. Estaba emocionada por perfeccionar el plan antes de la próxima reunión con el secretario Luis J. Ávila III, un hombre al que admiraba enormemente por haber roto barreras como el primer secretario de Defensa negro. Se enorgullecía de su herencia compartida y encontraba inspiración en su inquebrantable compromiso con la integridad. Él había sido un verdadero pionero. Cuando se incorporó a la avenida de la Castellana, las luces de la ciudad formaban un halo en su espejo retrovisor. Estaba a unos 10 minutos del bistró cuando notó el parpadeo de las sirenas policiales detrás de ella. Confundida, Ana revisó rápidamente su velocímetro. Estaba dentro del límite de velocidad. Usó su direccional, cambió de carril y redujo la velocidad, esperando que la patrulla pasara de largo en busca de alguna emergencia. Pero no lo hizo. En su lugar, el coche patrulla igualó su velocidad, y entonces se dio cuenta de que ella era el objetivo. El corazón de Ana latió con fuerza y una amenaza de ansiedad se desplegó en su estómago. No tenía razón para temer a las fuerzas del orden, pero experiencias pasadas le recordaban cómo las cosas podían salir mal, cómo los malentendidos podían escalar. Indicó para cambiar de carril nuevamente y luego se detuvo con cuidado en el arcén. Observó por el espejo lateral mientras dos oficiales emergían de la patrulla, sus siluetas alargadas por los faros, avanzando hacia ella.
Por un momento, se preguntó si había olvidado renovar sus placas o si una luz trasera estaba fundida. No recordaba ningún problema mecánico con su coche, aunque siempre lo mantenía en perfectas condiciones. Ana bajó la ventanilla y colocó ambas manos visiblemente sobre el volante. Su experiencia profesional y la cautela inculcada por su madre le enseñaron a ser extremadamente cuidadosa. El primer oficial llegó a la ventanilla del conductor. Era alto, imponente, con una placa que decía Oficial Denton. Un segundo oficial, un hombre más bajo con la cabeza rapada y una barba descuidada llamado Oficial Pablo, rondaba cerca del maletero del sedán, escaneando la matrícula con una linterna. «Buenas noches, oficial», dijo Ana, con voz calmada y respetuosa. Había pasado años perfeccionando ese tono educado y medido, el que aseguraba a los demás que no representaba una amenaza. «Licencia y registro», dijo el oficial Denton. Su voz era cortante, su mirada oculta detrás de unas gafas de aviador oscuras, incluso de noche. «Sí, señor», respondió Ana. Sacó sus documentos de su bolso y la guantera. Se los entregó con fluidez, como se haría en una parada de tráfico estándar. El oficial tomó los documentos pero siguió mirándola. El silencio se tensó como una cuerda de violín. Los instintos de Ana le decían que algo no estaba bien. Normalmente, un oficial explicaría la razón de la detención o al menos revisaría los datos rápidamente. En cambio, Denton seguía observándola, como si la estuviera evaluando. «Salga del coche», dijo finalmente, con voz baja. El corazón de Ana se aceleró. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó, manteniendo la compostura. «Ya veremos», respondió él, dando medio paso atrás y descansando una mano sobre su funda. El miedo y la confusión giraban en la mente de Ana. Pensó en la reunión del día siguiente en el Ministerio de Defensa, en cómo todo por lo que había trabajado podría quedar ensombrecido por este momento. Pero cumplió con la orden, desabrochando cuidadosamente el cinturón de seguridad y saliendo del vehículo. Se recordó a sí misma que no solo era una ciudadana privada, sino también una de las funcionarias con el nivel más alto de autorización de seguridad en el país. No había hecho nada malo. Esto se aclararía rápidamente. No tenía idea de que esta detención de tráfico rutinaria sería el catalizador de una cadena de eventos catastróficos, uno que sacudiría los cimientos de su vida. Conduciría a un explosivo enfrentamiento en la sala del tribunal y, en última instancia, estremecería los pasillos del poder que había recorrido a diario durante años. Ana permaneció al costado de la carretera, el frío de la noche haciéndola temblar más por la adrenalina que por la temperatura. El constante zumbido de los autos que pasaban en la autopista acentuaba su sensación de vulnerabilidad. El oficial Denton le entregó su licencia al oficial Pablo, quien se retiró al coche patrulla para verificar su información. «Mano sobre el capó», ordenó Denton, señalando el coche de Ana con la cabeza. Se quedó inmóvil, tragándose la incredulidad. Era una ciudadana respetuosa de la ley, no una fugitiva. No había ninguna sospecha razonable para este nivel de agresión, pensó. No obstante, una noche bajo custodia, si llegaba a eso, sería infinitamente mejor que arriesgar su seguridad resistiéndose. Colocó con cuidado las palmas de las manos sobre el capó. El oficial Denton comenzó un cacheo rápido, su manera más enérgica de lo necesario. A veces, su toque rozaba el límite de la incomodidad, pero Ana apretó los dientes. Tenía que mantener la compostura, de la misma manera que lo hacía al presentar estrategias de defensa complejas ante generales impacientes. Mostrar miedo o ira podría empeorar la situación. «Llevarme detenida», repitió Ana, atónita. «¿En qué fundamentos?». Sintió cómo se le cerraba la garganta. El oficial Denton se movió con una decisión repentina. Antes de que Ana pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, él le sujetó el brazo, lo retorció detrás de su espalda y le colocó unas esposas en las muñecas con un chasquido. Un dolor agudo recorrió su hombro. Jadeó, con lágrimas de sorpresa llenándole los ojos, pero se obligó a contenerlas.
Esto era irreal. El frío metal de las esposas le cortaba la piel, una manifestación tangible del absurdo de la situación. Está bajo arresto, declaró Pablo, ignorando sus preguntas. Los detalles que nos dieron son vagos en el mejor de los casos, algo sobre estar vinculada a un incidente reportado en la misma zona más temprano esta noche. Ana quería protestar, invocar sus derechos, gritar que era una funcionaria del Ministerio de Defensa, pero se contuvo. Su experiencia le decía que las declaraciones de importancia rara vez ayudaban, especialmente en medio de un momento tenso. Recordó un consejo de su padre, un veterano de 2 campañas: nunca dejes que te vean sudar, Ana. Mantén el control, sin importar la situación. Su dignidad exigía que permaneciera tranquila. Habría un tiempo y un lugar para revelar su posición y desmontar toda esta farsa. Por ahora, solo necesitaba asegurarse de salir ilesa. Mientras los oficiales la guiaban hacia la parte trasera del coche patrulla, Ana sintió que su mundo se inclinaba. Pensó en su madre nuevamente, en todas las veces que le advirtió sobre los encuentros con la policía, en la necesidad de ser extremadamente cautelosa, de evitar cualquier situación que pudiera ser malinterpretada. Pensó en su padre, un veterano que le inculcó el amor por el ejército, un profundo sentido de patriotismo que la había llevado al Ministerio de Defensa. Pensó en las incontables horas que había invertido en su carrera, construyendo confianza en una comunidad de defensa que no siempre era inclusiva. Y ahora era ella quien estaba esposada, siendo tratada como una delincuente común. Lanzó una mirada a la cara impasible del oficial Denton, cuya mirada permanecía fija en la carretera. ¿Qué estaría pensando? ¿La veía como una amenaza, una simple estadística, o solo otro rostro anónimo que debía procesar? Se preguntó si tenía idea de quién era ella, de las responsabilidades que cargaba, de la confianza que se había depositado en ella. Probablemente no, se dio cuenta. Para él, solo era otra mujer negra en un sedán plateado. El murmullo de la carretera quedó atrás, sustituido por el zumbido del motor de la patrulla. Las luces rojas y azules parpadearon, reflejándose en la ventana junto a ella. Tragó saliva con dificultad, sintiendo como un presentimiento oscuro se colaba en su pecho. La noche había tomado un giro que nunca vio venir. El trayecto hasta la comisaría fue corto, pero se sintió como una eternidad. Ana permaneció en silencio, tratando de armar el rompecabezas de lo que estaba ocurriendo. ¿Podría ser un caso de identidad equivocada? ¿Se había cometido un delito en la zona y ella, de alguna manera, encajaba con la descripción? ¿O era algo más siniestro, un acto deliberado de hostigamiento, la manifestación de los prejuicios que siempre supo que existían? No podía estar segura, pero sabía que debía permanecer alerta, protegerse, luchar por su reputación. Cuando el coche patrulla se detuvo en el estacionamiento de la comisaría, Ana respiró hondo. Esto era solo el comienzo, lo sabía. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El interior de la comisaría era un laberinto estéril de luces fluorescentes y pasos resonando en el suelo. El corazón de Ana latía con fuerza, las esposas de metal mordían sus muñecas, un recordatorio constante de su situación. Había intentado hablar con los oficiales durante el trayecto, preguntando con cortesía por qué la llevaban detenida, pero solo murmuraban sobre protocolos, desviando sus preguntas con un silencio frío. Al llegar, la condujeron al proceso de registro. Una cámara destelló para tomar su foto policial, un momento humillante que pareció durar una eternidad. Ana mantuvo la barbilla en alto, aferrándose a su dignidad. Sabía que esa imagen podría perseguirla para siempre. Podría empañar su reputación, socavar su credibilidad y poner en peligro todo por lo que había trabajado. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que luchar, limpiar su nombre, exponer la injusticia que se le había impuesto. Luego tomaron sus huellas dactilares. Ella cumplió con el procedimiento, sintiendo la tinta negra manchar sus yemas. Captó las miradas curiosas de algunos empleados de la comisaría, que parecían sorprendidos por su presencia. Su elegante chaqueta de traje,
Su porte medido no encajaba con el perfil de una detenida común. Y, sin embargo, nadie intervino. El protocolo avanzaba como una máquina indiferente. Después de ser registrada nuevamente, esta vez por una oficial que la trató con la misma suspicacia que los hombres, Ana fue escoltada por un pasillo angosto. Las paredes de bloques de cemento gris se estrechaban a su alrededor, intensificando su claustrofobia. El aire estaba cargado con el olor a desinfectante y café rancio, una mezcla deprimente que parecía impregnar su alma. La colocaron en una celda de retención pequeña, con bancos de metal atornillados al suelo. La única ventana era una ranura reforzada en la puerta, ofreciendo una vista distorsionada del pasillo exterior. Se sentía como un animal enjaulado, atrapado e indefenso. Intentó ordenar sus pensamientos, formular un plan. Le habían confiscado el teléfono. Necesitaba hacer una llamada, contactar a su abogado, avisar a alguien del Ministerio de Defensa. Pero los oficiales le dijeron que esperara, que se le daría la oportunidad de llamar después de ser procesada. Ana sintió como la frustración crecía dentro de ella. Cada minuto perdido aquí ponía en riesgo su reputación y complicaba sus responsabilidades en el Ministerio de Defensa. A la mañana siguiente, debía finalizar la propuesta de ciberseguridad con el equipo de altos mandos. Su presencia era crucial y, si se corría la voz de su arresto, las repercusiones podrían ser desastrosas, tanto para su carrera como para su vida personal. Un clan distante señaló que alguien se acercaba. Un oficial bajo y calvo abrió la puerta de la celda. «Es hora de tu declaración», dijo secamente, apartándose. Ana lo siguió, escoltada a una estrecha sala de interrogatorios con una luz parpadeante en el techo. El aire estaba cargado de tensión, denso con acusaciones no dichas. Esto era todo, se dio cuenta. Aquí era donde tendría que luchar por su libertad. Por supuesto, respondió Ana, intentando mantener la voz firme a pesar del torrente de ira dentro de ella. Pero dudo que aprecien ser contactados a esta hora, por lo que claramente es un malentendido. Hizo una pausa y luego agregó: preferiría contactar a mi abogado primero. El detective Rodrigo se recostó en su silla, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. ¿Un abogado, eh? Entonces las cosas deben ser bastante serias. Mira, señorita López, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Coopera, dinos qué estabas haciendo esta noche y podemos resolver esto. O podemos mantenerte aquí hasta que lleguemos al fondo del asunto por nuestra cuenta. La mente de Ana trabajaba a toda velocidad. Conocía sus derechos. Sabía que no tenía que responder a ninguna pregunta sin su abogado presente. Pero también sabía que negarse a hablar podría empeorar las cosas. Podrían percibir su silencio como culpabilidad, lo que los llevaría a investigar más a fondo, a examinar cada aspecto de su vida. Decidió ofrecer una explicación cuidadosamente formulada, una que no revelara nada incriminatorio pero que demostrara su disposición a cooperar. Estaba en camino a cenar con un amigo, dijo. El coronel Marcos Reynoso. Nos íbamos a encontrar en un bistró en Majadahonda. ¿Y a qué hora se suponía que era esa cena?, preguntó el detective Rodrigo, con los ojos entrecerrados. A las 9 de la noche, respondió Ana. Me retrasé un poco porque tuve una reunión de última hora en el Ministerio de Defensa. El detective Rodrigo esbozó una sonrisa irónica. ¿El Ministerio de Defensa, eh? ¿Esperas que creamos que una asesora política de alto nivel del Ministerio de Defensa anda conduciendo por la noche y es detenida por un vehículo sospechoso? Ana se tensó ante su tono. Entiendo su escepticismo, detective, dijo. Pero esa es la verdad. Soy quien digo ser, y estaba haciendo exactamente lo que dije. ¿Y qué hace que tu vehículo sea tan sospechoso, señorita López?, presionó el detective Rodrigo. ¿Acaso llevabas algo que no deberías llevar? Absolutamente no, respondió Ana con firmeza. Como vieron durante la inspección de mi coche, no tenía nada ilegal o sospechoso en mi posesión.
Entonces, ¿estás diciendo que todo esto es solo un gran malentendido?, preguntó el detective Rodrigo, arqueando una ceja. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Ana. Un caso de identidad equivocada, tal vez. Una descripción errónea. Pero sea cual sea la razón, estoy segura de que esto se aclarará rápidamente una vez que verifiquen mi identidad. El detective Rodrigo la observó en silencio durante un largo momento, con una expresión inescrutable. Luego suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Está bien, señorita López, dijo. Supongamos, solo por el bien del argumento, que eres quien dices ser. ¿Por qué crees que alguien reportaría tu coche como sospechoso? Ana hizo una pausa, considerando su respuesta con cuidado. Honestamente, no lo sé, dijo. Tal vez alguien vio mi coche y asumió que era otra persona. Tal vez alguien tenía un problema conmigo y quiso causarme problemas. No puedo estar segura. Un problema, repitió el detective Rodrigo. ¿Tienes enemigos, señorita López? ¿Alguien que quisiera verte en esta situación? Ana pensó en el despiadado mundo de la política en Madrid, en las rivalidades y traiciones que eran moneda corriente en los pasillos del poder. Pensó en los colegas que envidiaban su éxito, que resentían su influencia. Pensó en las figuras poderosas a las que había enfrentado en su carrera, en aquellos cuyos planes había frustrado, cuyas ambiciones había obstaculizado. Hay personas a las que no les agrado, dijo. Pero no puedo imaginar a alguien que llegara a tales extremos para hacerme daño. El detective Rodrigo asintió lentamente, como si estuviera asimilando sus palabras. Muy bien, señorita López, dijo. Te daré la oportunidad de probar tu historia. Voy a contactar al Ministerio de Defensa para ver si pueden verificar tu empleo. Pero si descubro que me estás mintiendo, las cosas se pondrán mucho peor para ti. Ana asintió, sintiendo un alivio que la invadía. Gracias, detective, dijo. Le aseguro que no se va a decepcionar. El detective Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la puerta. Oficial Denton, dijo, lleve a la señorita López de vuelta a la celda de detención. Veremos qué tiene que decir el Ministerio de Defensa. Mientras el oficial Denton la escoltaba de regreso a la celda, Ana sintió un atisbo de esperanza. Había logrado convencer al detective Rodrigo de que investigara sus afirmaciones. Una vez que confirmaran su identidad, la liberarían y esta pesadilla terminaría. Pero en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Su reputación había sido mancillada, su credibilidad puesta en duda. Y sabía que, incluso después de ser liberada, la sombra de este arresto la perseguiría, afectando su carrera y su vida personal. De vuelta en la celda, Ana se sentó en el banco de metal, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Cerró los ojos y respiró hondo, enfocándose en la imagen del rostro de su madre, en las palabras alentadoras de su padre. Tenía que mantenerse fuerte, se dijo a sí misma. Tenía que luchar. Tenía que probar su inocencia y limpiar su nombre. Y tenía que exponer la injusticia que había sufrido, para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. La tensión de Ana alcanzó su punto de quiebre. Había respondido pacientemente a sus preguntas, cooperado con sus exigencias y, aún así, la trataban con sospecha y desprecio. Las sutiles microagresiones se habían ido acumulando, cada una desgastando su determinación. Ahora, el tono desdeñoso del detective Rodrigo la empujó al límite. Detective, dijo, su voz ahora impregnada de acero, he sido más que cooperativa. Pero su actitud condescendiente y sus acusaciones infundadas son, francamente, insultantes. No voy a quedarme aquí y ser tratada como una criminal común cuando he dedicado mi vida a servir a este país. Se enderezó en su silla, su mirada fijándose en la del detective Rodrigo. No tengo la libertad de revelar detalles específicos sobre mi trabajo, continuó, pero puedo decirle que ocupo un puesto de gran responsabilidad en el Ministerio de Defensa. Estoy a cargo de información sensible que es vital para la seguridad nacional.
Y le aseguro que no pondría en riesgo esa confianza involucrándome en ninguna actividad ilegal. El detective Rodrigo no parecía impresionado. Bonito discurso, señorita López, dijo. Pero eso no prueba nada. Cualquiera puede decir que trabaja para el gobierno. Cualquiera puede afirmar que tiene una autorización de seguridad. Necesito pruebas. Ana suspiró. Sabía que revelar su identidad por completo podría traer consecuencias. Podría exponerla a atención no deseada, comprometer su seguridad y, potencialmente, poner en peligro operaciones en curso. Pero no tenía otra opción. Tenía que limpiar su nombre, y tenía que hacerlo ahora. Muy bien, detective, dijo. Si insiste en una prueba, se la proporcionaré. Pero quiero que entienda la gravedad de lo que estoy a punto de decirle. Esta información es clasificada, y usted no está autorizado a compartirla con nadie sin mi permiso expreso. Hizo una pausa, tomando una profunda respiración. Mi nombre es Ana María López, dijo. Soy asesora principal de políticas del secretario de Defensa. Tengo una autorización de seguridad de nivel Top Secret /SCI, y soy responsable de desarrollar e implementar estrategias de ciberseguridad para el Departamento de Defensa. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña y discreta tarjeta. Era su identificación oficial del Ministerio de Defensa, con su fotografía, su nombre, su cargo y una serie de códigos encriptados. Le entregó la tarjeta al detective Rodrigo, observando cuidadosamente su rostro mientras la examinaba. Por un momento, él pareció indiferente. Escrutó la tarjeta, pasando los dedos sobre las letras en relieve, como si intentara detectar una falsificación. Pero entonces, sus ojos se abrieron de par en par y su mandíbula cayó ligeramente. Miró a Ana, su expresión ahora una mezcla de asombro e incredulidad. Esto es real, tartamudeó. Ana asintió. Sí, detective, dijo. Es real. Y le sugiero que la trate con el respeto que merece. El detective Rodrigo miró la tarjeta por un momento más y luego, lentamente, se la devolvió a Ana. Yo, no sé qué decir, murmuró. Quizás una disculpa sería un buen comienzo, respondió Ana, con la voz aún firme. El detective Rodrigo aclaró la garganta. Señorita López, dijo. Yo, realmente lo siento. No tenía idea. Así es, detective, interrumpió Ana. No tenía idea. Vio a una mujer negra conduciendo un sedán plateado y asumió lo peor. Sacó conclusiones precipitadas, violó mis derechos y me sometió a humillación y falta de respeto. Y todo por sus propios prejuicios y sesgos. El detective Rodrigo bajó la mirada a sus manos, avergonzado. Lo entiendo, señorita López, dijo. Sé que cometí un error. Y le prometo que no volverá a suceder. Aprecio su disculpa, detective, dijo Ana, pero esto no es solo sobre mí. Se trata del racismo sistémico y los prejuicios que existen dentro de nuestro sistema de aplicación de la ley. Se trata de las innumerables personas negras y morenas que son sometidas a un trato similar todos los días, simplemente por el color de su piel. Lo entiendo, dijo el detective Rodrigo. Y quiero hacerlo mejor. Quiero ser parte de la solución. Ana lo miró, buscando sinceridad en sus ojos. Vio un destello de esperanza, una chispa de verdadero remordimiento. Quizás, pensó, esta experiencia podría ser un catalizador para el cambio. De acuerdo, detective, dijo. Si realmente quiere hacerlo mejor, le sugiero que empiece por liberarme de inmediato. Y luego, le sugiero que haga una introspección profunda sobre sus propios prejuicios y trabaje para superarlos. El detective Rodrigo asintió. Por supuesto, señorita López, dijo. Haré todo lo posible para corregir esto. Se volvió hacia el oficial Denton y el oficial Pablo, que estaban parados junto a la puerta, con el rostro igualmente atónito. Liberen a la señorita López de inmediato, ordenó. Y asegúrense de que sea tratada con el máximo respeto.
Mientras los oficiales se apresuraban a cumplir la orden, Ana se puso de pie, enderezó su chaqueta y salió de la sala de interrogatorios. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Tenía una responsabilidad, no solo con ella misma, sino con todos aquellos que habían sido perjudicados por el sistema, para luchar por la justicia, exigir responsabilidad y crear una sociedad más equitativa para todos. Después de que la revelación de Ana causara impacto, una calma incómoda se asentó en la sala de interrogatorios. El detective Rodrigo, visiblemente alterado, se excusó para hacer una llamada telefónica, dejando a Ana sola con los oficiales Denton y Pablo. El silencio estaba cargado de tensión no dicha. Denton evitaba su mirada, mientras que Pablo la observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Los minutos se alargaron en una eternidad mientras Ana permanecía sentada, con la mente acelerada. Repasó los eventos de la noche, buscando alguna pista, alguna explicación de lo que había sucedido. ¿Era un caso de identidad equivocada? ¿Un acto de acoso dirigido? ¿O algo mucho más siniestro? Finalmente, el detective Rodrigo regresó, su rostro pálido y tenso. Señorita López, dijo, con una voz notablemente más comedida, he verificado su identidad y su empleo en el Ministerio de Defensa. Le pido disculpas por el malentendido. Una disculpa no es suficiente, detective, respondió Ana, con su voz aún cargada de firmeza. He sido sometida a un arresto ilegal, a un registro e incautación ilegales y a una detención ilegal. Se han violado mis derechos y se ha dañado mi reputación. Espero más que una simple disculpa. El detective Rodrigo suspiró. Lo entiendo, señorita López, dijo. Me aseguraré de que se retiren de inmediato todos los cargos en su contra. También iniciaré una investigación interna sobre las circunstancias de su arresto. Eso es un comienzo, dijo Ana. Pero también presentaré una denuncia formal ante el Departamento de Justicia. Tengo la intención de llevar este asunto hasta las últimas consecuencias legales. El detective Rodrigo asintió. Lo entiendo, señorita López, dijo. Respeto su decisión. Hizo una pausa y luego agregó, ¿hay algo más que pueda hacer por usted en este momento? Sí, respondió Ana. Quiero hacer una llamada telefónica a mi abogado. El detective Rodrigo asintió e instruyó al oficial Denton para que le proporcionara un teléfono a Ana. Mientras marcaba el número de su abogado, sintió un ligero alivio. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por empezar. Su abogado, David Ruiz, era un litigante experimentado con una reputación de asumir casos difíciles y luchar por la justicia. Escuchó atentamente mientras Ana relataba los eventos de la noche, y su enojo creció con cada detalle que pasaba. Esto es indignante, Ana, dijo él. Este es un claro caso de perfil racial y abuso de poder. Vamos a luchar contra esto y haremos que los responsables rindan cuentas. Ana sintió una oleada de gratitud. Sabía que tenía al abogado correcto a su lado. Juntos, lucharían por la justicia y limpiarían su nombre. Después de hablar con David, Ana fue puesta en libertad. Al salir de la comisaría, la recibió una multitud de reporteros, con sus cámaras destellando y sus micrófonos apuntando hacia ella. Señorita López, ¿puede comentar sobre su arresto? Señorita López, ¿qué hacía en la avenida de la Castellana? Señorita López, ¿tiene alguna conexión con el incidente reportado en la zona? Ana ignoró sus preguntas, con la cabeza en alto. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser tergiversada y usada en su contra. Dejaría que su abogado hablara por ella. Al subir a su coche, vio al detective Rodrigo de pie junto a la entrada, observándola. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, Ana vio un destello de arrepentimiento en su mirada. Pero también vio algo más, miedo. Sabía que había cometido un error, uno grande. Y sabía que tendría que pagar el precio. Mientras Ana se alejaba de la comisaría, sintió una determinación férrea. No dejaría que este incidente la definiera.
No permitiría que descarrilara su carrera. Lucharía, y ganaría. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, solicitudes de los medios y investigaciones internas. Ana trabajó estrechamente con David para recopilar pruebas, preparar su caso y navegar por las traicioneras aguas del sistema legal. También cooperó con la investigación interna del Ministerio de Defensa, proporcionándoles un relato detallado de su arresto y los eventos previos. Los medios, por supuesto, hicieron de esto un escándalo. La historia de una funcionaria negra del Ministerio de Defensa arrestada por actividad sospechosa fue un tema de interés nacional. Los programas de debate discutían el asunto, los columnistas de los periódicos opinaban y las redes sociales estallaban con indignación y condena. Ana se encontró en el centro de la tormenta, con cada uno de sus movimientos escrutados y cada una de sus palabras analizadas. A pesar de la intensa presión, Ana se mantuvo enfocada y serena. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido víctimas del sistema. Se había convertido en un símbolo, una voz para los que no la tenían. Y no los defraudaría. A medida que avanzaba la batalla legal, Ana descubrió que su caso no era un incidente aislado. Se enteró de innumerables casos de personas negras y latinas que habían sido sometidas a un trato similar por parte de las fuerzas del orden, a menudo con consecuencias mucho más trágicas. Se dio cuenta de que su lucha no era solo para limpiar su nombre, sino para desafiar el racismo sistémico y los prejuicios que impregnaban el sistema de justicia penal y luchar por una sociedad más justa y equitativa para todos. Los días posteriores al arresto de Ana fueron un torbellino de consultas legales, apariciones en los medios y reuniones tensas con funcionarios del Ministerio de Defensa. David Ruiz, su abogado, trabajó incansablemente para manejar las consecuencias, emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas a la prensa y coordinando con los colegas de Ana para mitigar el daño a su reputación. Mientras tanto, Ana se vio arrastrada al foco de atención no deseado. Los medios competían por entrevistas, las redes sociales servían con opiniones y cada uno de sus movimientos era examinado con lupa. Los detalles de su arresto, convenientemente filtrados a la prensa, pintaban un cuadro condenatorio, una mujer negra sospechosa, detenida a altas horas de la noche, afirmando ser una alta funcionaria del Ministerio de Defensa. La narrativa avivó las tensiones raciales y desató un debate nacional sobre el sesgo policial y el trato a las minorías en el sistema de justicia penal. Dentro del Ministerio de Defensa, Ana enfrentaba un tipo de escrutinio diferente. Aunque sus superiores expresaron apoyo y le aseguraron que creían en su inocencia, percibió un cambio sutil en el ambiente. Los susurros la seguían por los pasillos, y las reuniones que antes parecían colaborativas ahora se sentían tensas. Sabía que algunos de sus colegas cuestionaban su juicio, preguntándose si de alguna manera se había buscado este problema. A pesar de la enorme presión, Ana estaba decidida a limpiar su nombre y restaurar su reputación. Sabía que tenía que luchar, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido injustamente señalados por el sistema. David Ruiz le aconsejó que se tomara una licencia de su puesto en el Ministerio de Defensa, argumentando que le sería difícil concentrarse en su trabajo mientras lidiaba con las repercusiones legales y mediáticas. Ana aceptó a regañadientes, sabiendo que era la mejor decisión. Con sus días ahora libres de responsabilidades en el Ministerio de Defensa, Ana se dedicó por completo a su caso legal. Pasaba horas con David, revisando documentos, analizando pruebas y preparándose para las audiencias que se avecinaban. También comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, compartiendo su historia con los medios de comunicación y organizaciones de derechos civiles. Su honestidad y vulnerabilidad resonaron con muchos, y rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha contra el perfil racial y la brutalidad policial. Pero su nueva fama también la convirtió en un blanco de odio y ataques. Recibió innumerables mensajes amenazantes, tanto en línea como en persona. Su casa fue vandalizada y se vio obligada a contratar seguridad para protegerse a sí misma y a su familia. A pesar de los riesgos, Ana se negó a guardar silencio.
Sabía que tenía una plataforma y estaba decidida a usarla para generar conciencia, exigir rendición de cuentas y abogar por el cambio. A medida que su caso avanzaba en el sistema judicial, Ana enfrentó numerosos obstáculos. Los policías involucrados en su arresto inicialmente se mostraron reacios a cooperar, alegando que habían actuado de acuerdo con el procedimiento estándar. La fiscalía parecía renuente a seguir adelante con el caso, argumentando que no había pruebas suficientes de irregularidades. Pero Ana y David persistieron, negándose a retroceder. Recolectaron pruebas, entrevistaron testigos y presentaron un caso sólido que exponía las fallas en la versión de los policías y resaltaba los prejuicios raciales que habían influido en sus acciones. A medida que se acercaba el juicio, la atención mediática se intensificó. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas y espectadores, todos ansiosos por presenciar el enfrentamiento entre la funcionaria negra del Ministerio de Defensa y los policías que se habían atrevido a arrestarla. Ana sabía que había mucho en juego. Su reputación, su carrera y su futuro dependían del resultado. Pero estaba decidida a luchar por la justicia, sin importar el costo. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales de ambas partes. David Ruiz presentó un argumento contundente, acusando a los policías de perfil racial y abuso de poder. La fiscalía, por su parte, intentó restarle importancia al elemento racial del caso, argumentando que los oficiales habían actuado de buena fe con base en la información que recibieron. A medida que avanzaba el juicio, Ana subió al estrado y dio un testimonio conmovedor. Relató los eventos de la noche de su arresto, describiendo la humillación, el miedo y la ira que había sentido. Habló con pasión sobre la necesidad de una reforma policial y la importancia de hacer que los agentes rindan cuentas por sus acciones. Su testimonio tuvo un profundo impacto en la sala del tribunal. Muchos de los jurados se mostraban visiblemente conmovidos por su historia, e incluso algunos de los policías parecían suavizar su postura. A medida que el juicio llegaba a su fin, Ana sintió una sensación de esperanza. Creía que había presentado un caso sólido y que el jurado vería la verdad. Pero también sabía que cualquier cosa podía suceder. El sistema legal era impredecible y la justicia no siempre estaba garantizada. Todo lo que podía hacer era esperar y confiar en lo mejor. Su destino estaba ahora en manos del jurado. Comenzó la espera. El portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con ojos amables, se puso de pie y miró al juez. Su señoría, dijo con voz clara y firme, hemos llegado a un veredicto. El estómago de Ana se revolvió. Se aferró al reposabrazos de su silla, intentando mantener la compostura. Miró a David Ruiz, quien le dio un leve asentimiento de aliento. En el cargo de arresto ilegal, continuó la portavoz, declaramos a los acusados. Hizo una pausa, alargando el suspenso, culpables. Un murmullo de asombro llenó la sala del tribunal. Ana sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Había ganado. El jurado había visto la verdad. Pero la portavoz del jurado no había terminado. En el cargo de registro e incautación ilegales, dijo, declaramos a los acusados, culpables. Otra oleada de alivio recorrió a Ana, aún más fuerte que la primera. El jurado se había puesto de su lado en todos los cargos. Había sido reivindicada. La portavoz continuó leyendo los veredictos sobre los cargos restantes, cada uno resultando en una condena para los policías. Para cuando terminó, la sala del tribunal era un caos. Los reporteros se apresuraban a redactar sus historias, los activistas vitoreaban y celebraban, y Ana lloraba de felicidad. David Ruiz le puso un brazo alrededor en señal de felicitación. Lo lograste, Ana, dijo. Luchaste por la justicia y ganaste. Ana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Lo logramos? David respondió. Les demostramos que nadie está por encima de la ley. Mientras la sala explotaba en alboroto, el juez luchaba por restaurar el orden. Agradeció al jurado por su servicio y los despidió.
Luego, se dirigió a los policías, que estaban de pie ante él, con los rostros pálidos. Oficiales Denton y Pablo, dijo el juez con voz severa, han sido declarados culpables de violar los derechos civiles de la señorita Ana López. Sus acciones fueron una vergüenza para su placa y para la comunidad policial. Les impondré la pena máxima permitida por la ley. El juez sentenció a cada oficial a 5 años de prisión y una fuerte multa. También les ordenó someterse a capacitación en sensibilidad y realizar servicio comunitario tras su liberación. Mientras los oficiales eran llevados esposados, Ana sintió una sensación de cierre. Había conseguido justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido agraviados por el sistema. En los días siguientes, Ana se convirtió en una heroína nacional. Fue elogiada por líderes de derechos civiles, entrevistada en la televisión nacional y homenajeada en innumerables eventos. Aprovechó su nueva plataforma para abogar por la reforma policial, la reforma del sistema de justicia penal y la igualdad racial. El Ministerio de Defensa la recibió de vuelta con los brazos abiertos, y ella retomó su puesto como asesora senior de políticas. Continuó trabajando incansablemente para proteger la seguridad nacional, pero también convirtió en su misión promover la diversidad, la inclusión y la equidad dentro del Ministerio de Defensa. La historia de Ana se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la justicia y un recordatorio de que, incluso ante la adversidad, todo es posible. El juicio había sido un gran acto de justicia. Pero Ana sabía que la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. Estaba más decidida que nunca a continuar su labor, a marcar la diferencia en el mundo y a construir un futuro mejor para todos. Se convirtió en una defensora de la reforma policial, prestando su voz e influencia para promover políticas que fomentaran la rendición de cuentas, la transparencia y la policía comunitaria. Trabajó con organizaciones locales y nacionales, participando en foros públicos, hablando en mítines y presionando a los legisladores para implementar cambios significativos. Se estableció la Fundación Ana López para brindar asistencia legal y financiera a las víctimas de la mala conducta policial y la discriminación racial. Ana volcó su corazón y alma en la fundación, asegurándose de que sirviera como un faro de esperanza para aquellos que habían sido marginados y olvidados. Años después, Ana miró atrás en su trayectoria con orgullo y gratitud. Había enfrentado la adversidad, superado obstáculos y emergido más fuerte y decidida que nunca. Había utilizado su experiencia para hacer una diferencia en el mundo e inspirado a innumerables personas a hacer lo mismo. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede retrasarse, pero nunca será negada. Y que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede prevalecer. Su legado trascendió más allá de la sala del tribunal, influyendo en políticas, transformando instituciones e inspirando a una nueva generación de activistas y líderes. Ana María López no solo había limpiado su nombre, sino que había dejado una huella imborrable en el mundo, un testimonio del poder del coraje, la resiliencia y la lucha inquebrantable por la justicia. La noticia de la situación de Ana se propagó rápidamente por el Ministerio de Defensa, llegando a los oídos del secretario de Defensa Austin. Se sintió impactado e indignado. Conocía personalmente a Ana y respetaba su dedicación y experiencia. De inmediato ordenó una investigación completa sobre las circunstancias de su arresto y contactó al fiscal general para exigir rendición de cuentas. En cuestión de horas, el FBI estaba involucrado. Los agentes descendieron a la comisaría local, entrevistando a los oficiales, revisando pruebas y recopilando declaraciones de testigos. La investigación avanzó rápidamente, revelando un patrón de mala conducta y prejuicio racial dentro del departamento. Resultó que los oficiales Denton y Pablo tenían un historial de dirigirse a conductores pertenecientes a minorías, a menudo utilizando pretextos débiles para justificar detenciones de tráfico y registros. Habían sido objeto de numerosas quejas, pero sus superiores las habían desestimado constantemente, protegiéndolos del escrutinio. A medida que aumentaban las pruebas, la fiscalía se vio obligada a tomar medidas. Presentaron cargos penales contra Denton y Pablo,
acusándolos de violar los derechos civiles de Ana y de falsificar informes policiales. La noticia de los cargos envió ondas de choque a través de la comunidad. Muchas personas estaban indignadas de que los oficiales hubieran abusado de su poder y se hubieran dirigido a Ana por su raza. Otros defendieron a los oficiales, afirmando que simplemente estaban haciendo su trabajo y que Ana estaba usando su posición para recibir un trato especial. A medida que avanzaban los procedimientos legales, Ana se encontró en el centro de una tormenta política. Comentaristas conservadores la acusaron de jugar la carta racial y de usar su influencia para socavar a las fuerzas del orden. Comentaristas liberales elogiaron su valentía y la aclamaron como un símbolo de la lucha contra la injusticia racial. A pesar de la controversia, Ana permaneció enfocada en sus objetivos. Continuó trabajando con David Ruiz para construir su caso y siguió hablando públicamente sobre la necesidad de una reforma policial y del sistema de justicia penal. También comenzó a trabajar con organizaciones de derechos civiles para abogar por cambios en las políticas que evitaran que incidentes similares ocurrieran en el futuro. Impulsó el uso de cámaras corporales para todos los oficiales de policía, la supervisión independiente de las agencias de aplicación de la ley y la capacitación obligatoria sobre prejuicios implícitos y sensibilidad cultural. Los esfuerzos de Ana ganaron un amplio apoyo y, pronto, legisladores comenzaron a presentar proyectos de ley para abordar los problemas que ella había planteado. Parecía que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, finalmente estaba conduciendo a un cambio significativo. Mientras tanto, el caso legal contra Denton y Pablo seguía avanzando. El juicio estaba programado para comenzar en unos meses, y Ana se estaba preparando para subir al estrado y contar su historia al jurado. Sabía que el juicio sería una experiencia difícil y emocional. Tendría que revivir el trauma de su arresto y enfrentar a los oficiales que habían violado sus derechos. Pero estaba decidida a que se hiciera justicia. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. Tenía una responsabilidad consigo misma, con su familia y con todos aquellos que habían sido perjudicados por el sistema. No descansaría hasta que se revelara la verdad y se responsabilizara a los culpables. A medida que se acercaba el juicio, Ana recibió una oferta sorprendente. La fiscalía se le acercó con un acuerdo de culpabilidad. Le ofrecieron retirar los cargos más graves contra Denton y Pablo si aceptaban declararse culpables de un cargo menor y cooperaban con la investigación. David Ruiz aconsejó a Ana que rechazara la oferta. Creía que los oficiales merecían ser castigados con todo el peso de la ley. Pero Ana tenía otras ideas. Pensó larga y detenidamente sobre el acuerdo. Consideró el impacto que tendría en ella, en la comunidad y en la lucha por la justicia. Y tomó una decisión difícil. Decidió aceptar el acuerdo de culpabilidad. Su decisión sorprendió a muchas personas, incluido David Ruiz. No podían entender por qué dejaría que los oficiales se salieran tan fácilmente. Pero Ana tenía sus razones. Sabía que un juicio sería largo, costoso y emocionalmente agotador. También sería una distracción de su trabajo y sus esfuerzos de defensa. Al aceptar el acuerdo, podría concluir rápidamente el caso y enfocar su energía en lograr un cambio real. También creía que el acuerdo enviaría un mensaje a los oficiales de policía de todo el país. Les mostraría que serían responsables por sus acciones y que el perfilamiento racial y el abuso de poder no serían tolerados. Al final, la decisión de Ana resultó ser la correcta. Denton y Pablo se declararon culpables del cargo menor y fueron sentenciados a libertad condicional y servicio comunitario. También perdieron sus empleos como oficiales de policía y se les prohibió volver a trabajar en las fuerzas del orden. El caso de Ana se convirtió en una victoria histórica para los derechos civiles y la reforma policial. Su historia inspiró a personas en todo el país a levantarse y exigir justicia e igualdad. Pero Ana sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Había ganado una batalla, pero la guerra contra el racismo sistémico y la injusticia continuaba. Decidió dedicar su vida a esa lucha, utilizando su plataforma y su influencia para lograr un cambio duradero.
Fundó la Fundación Ana López, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos civiles, abogar por la reforma policial y apoyar a las víctimas de la discriminación y el abuso. La fundación rápidamente se convirtió en una poderosa fuerza de cambio, financiando desafíos legales, apoyando iniciativas comunitarias y educando al público sobre la importancia de la igualdad y la justicia. Ana también se convirtió en una oradora muy solicitada, compartiendo su historia con audiencias de todo el país e inspirándolas a actuar. Hablaba con pasión y convicción, instando a las personas a cuestionar sus propios prejuicios, a levantarse contra la injusticia y a trabajar juntas para crear una sociedad más equitativa. Su mensaje resonó con personas de todos los ámbitos de la vida, y pronto se convirtió en mentora y modelo a seguir para una nueva generación de activistas y líderes. Tomó bajo su ala a jóvenes, brindándoles orientación, apoyo y oportunidades para marcar la diferencia. Con el paso de los años, Ana fue testigo de un progreso significativo en la lucha por los derechos civiles y la reforma policial. Las cámaras corporales se convirtieron en equipo estándar para los agentes de seguridad. Se establecieron juntas de supervisión independientes en muchas ciudades y la capacitación sobre prejuicios implícitos se volvió obligatoria para los nuevos reclutas policiales. Pero también reconoció que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El racismo sistémico seguía afectando a la sociedad española, y la brutalidad policial continuaba siendo un problema persistente. Sabía que la lucha por la justicia nunca terminaría realmente. A pesar de los desafíos, Ana nunca perdió la esperanza. Se mantuvo optimista sobre el futuro, creyendo que, con trabajo arduo, dedicación y un compromiso con la igualdad, todo era posible. Siguió liderando la Fundación Ana López, alzando la voz contra la injusticia e inspirando a otros a unirse a la lucha. Se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo de valentía, resiliencia y dedicación inquebrantable a la justicia. Y cuando miró hacia atrás en su vida, supo que había marcado la diferencia. Había limpiado su nombre, hecho responsables a los culpables de su arresto e inspirado un movimiento por el cambio. Había dejado un legado duradero, un testimonio del poder de una sola persona para transformar el mundo. Ana sabía que su camino sería largo y difícil, pero no se rendiría. Seguiría luchando por sus derechos y por los derechos de los demás. Ana fue honrada en el Ministerio de Defensa por todo su arduo trabajo y valentía al cambiar las injusticias dentro del sistema judicial. Al final, el impacto de Ana trascendió la sala del tribunal y los pasillos del poder. Había tocado las vidas de innumerables personas, inspirándolas a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Les había demostrado que, incluso frente a la adversidad, la esperanza podía prevalecer y que una sola persona podía marcar la diferencia en el mundo. Su legado viviría, no solo en las políticas que ayudó a establecer, sino en los corazones y mentes de aquellos a quienes inspiró. Años después, Ana se sentó en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol. Estaba rodeada de su familia y amigos, todos los cuales habían sido impactados por su vida y su trabajo. Sonrió al escuchar las risas y las conversaciones, sintiendo una profunda paz y satisfacción. Había librado una batalla larga y difícil, pero había salido victoriosa. Había limpiado su nombre, hecho justicia y encendido un movimiento por el cambio. También había encontrado el amor, la felicidad y la plenitud. Había formado una familia, hecho amigos para toda la vida y logrado el éxito profesional. Había vivido una vida plena y significativa, y había hecho del mundo un lugar mejor. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando un resplandor cálido sobre el cielo, Ana cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Estaba agradecida por todo lo que había recibido y por todo lo que había logrado. Sabía que la lucha por la justicia y la igualdad continuaría mucho después de que ella se hubiera ido. Pero también sabía que había hecho su parte para marcar la diferencia. Y eso era suficiente. Con un suspiro de satisfacción, Ana abrió los ojos y sonrió. El futuro era brillante, y estaba lista para abrazarlo, sabiendo que su legado perduraría, inspirando a las generaciones venideras.
Su historia sería contada mientras la libertad siguiera resonando en la tierra. Y mientras estaba sentada allí, rodeada de sus seres queridos, pensó en su madre, la mujer que le había inculcado los valores de valentía, resiliencia y una dedicación inquebrantable a la justicia. Sabía que su madre estaría orgullosa de ella, y eso era todo lo que importaba. Fin. Y gracias por leer la historia de Ana. Esperamos que su valentía, resiliencia y compromiso inquebrantable con la justicia te hayan inspirado. Si disfrutaste esta historia, dale like y suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores de valentía, justicia y triunfo sobre la adversidad. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para difundir la importancia de luchar por la igualdad y la justicia para todos. Trabajemos juntos para crear un mundo mejor.